Hola de nuevo y bienvenidos a este vídeo donde hablaremos del trabajo con máscaras. Como siempre os muestro el trabajo que vamos a hacer. Como veis son animaciones sencillas, yo creo que todos las podemos hacer. La única particularidad que podéis ver es la siguiente. Si os fijáis, tanto las naves como el texto aparecen gracias a una máscara. En primer lugar veremos qué son las máscaras. Creamos una composición nueva y arrastramos una nave. Una capa es un elemento vectorial que, como su nombre indica, nos enmascara el contenido de la capa. Y podemos crearlas de varias formas. Una de ellas es utilizando la pluma de Bezier. La seleccionamos y empezamos a dibujar. Y vemos cómo el trazado nos enmascara la capa. Y si desplegamos las propiedades de la capa, vemos que aparece esta nueva propiedad, que es donde está la máscara. La borro. Y en este punto os comento un tema importante. Es importante que a la hora de dibujar máscaras tengamos la capa seleccionada. Si no la tengo seleccionada, como es el caso, y yo empiezo a dibujar, veis que lo que me hace es crear una shape layer en lugar de una máscara. Este punto es importante, recordarlo. Por lo tanto, con la capa seleccionada, cojo el pen y dibujo la máscara. Otra forma de hacer máscaras también es utilizando directamente las shape layers. Yo cojo la herramienta de rectángulo, por ejemplo, y con la capa seleccionada dibujo mi máscara. Y con la herramienta de selección puedo modificar los puntos de este trazado. Si despliego las propiedades de la máscara, veremos en primer lugar el Shape Path. Este parámetro es animable. Por ejemplo, si yo sitúo mi trazado fuera del dibujo, marco un fotograma clave, me desplazo en el tiempo y muevo los puntos. Si reproduzco, veis cómo se ha animado la capa de forma, la máscara. Luego tenemos el Mask Feather, que nos difumina el borde de la máscara. La opacidad de la máscara. Y la extensión de la máscara. Bien, una vez vistas las propiedades básicas de las máscaras, vamos a ver cómo podemos hacer el ejercicio que hemos visto al principio, la de animación de la aparición de los cohetes y del texto. Tenemos una nueva composición donde arrastramos los 4 elementos y los colocamos. Empezamos por la primera y creamos una máscara. Si seleccionamos la herramienta de rectángulo, con la capa seleccionada, podemos dibujar directamente un rectángulo encima. O bien, si hago Shift doble clic en el rectángulo, me dibuja una máscara del tamaño exacto del elemento. Y lo que queremos hacer
es animar este movimiento. Por lo tanto, para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es marcar la posición inicial tanto de la nave como del trazado de la máscara. Y la posición inicial sería la siguiente. Si hacemos control R, sacamos las guías para que nos ayuden a mover los elementos. Y si arrastro, puedo poner una guía. Por lo tanto, me coloco en el instante inicial, cojo la capa de la nave y animo la posición. Y lo que nos falta es animar la máscara en su posición inicial. Selecciono el trazado de la máscara y, importante, si se nos mueve toda la máscara, hago un clic dentro y ahora ya puedo mover este segmento por separado. Esto puedo hacerlo de forma manual apretando el Shift para que se mueva solo en el eje de las X, o si le doy aquí puedo copiar los valores de un parámetro a otro. Como siempre, modifico los fotogramas y toco las curvas de velocidad. Bien, ahora lo que podría hacer es animar manualmente cada capa, pero para ahorrarme trabajo lo que voy a hacer es copiar los parámetros tanto de la máscara como de posición y así ahorrarme un poco de trabajo. Para hacerlo, con el Shift selecciono la máscara y las propiedades de transformación. Importante es colocarme en el inicio porque si no me lo copiaría a partir del punto donde estoy. Como veis, me coloco en el inicio y hago control V. Y ahora lo que voy a hacer es ir una por una, capa por capa, revisando que la máscara funcione y si no funciona, pues la tengo que arreglar.
Bien, como veis tenemos todas las capas superpuestas una encima de otra. Para mover cada capa a su sitio podríamos pensar que simplemente cogiendo la capa y moviéndola nos funcionaría. Pero esto no es así porque lo que hace After es colocarnos un fotograma clave de posición. Una forma de hacerlo sería haciendo snap junto con la tecla Shift. Veis que se me pega el puntero en los fotogramas. Nos colocamos, da igual, en el inicio o en el final y seleccionamos esta herramienta y los fotogramas de posición. Entonces sí que nos deja mover sin añadir un fotograma nuevo de posición. De esta forma nos hemos ahorrado un poco de trabajo y hemos evitado ir capa por capa haciendo las máscaras. Como veis en la animación original, las apariciones están un poco desacompasadas. Y si os fijáis, en la animación original las capas están un poco desplazadas hacia la izquierda. Para hacerlo ahora resulta un poco problemático porque ya las he movido en el tiempo y no las puedo mover de golpe. Una posible solución sería utilizar un null object. Selecciono todas las capas y con esta espiral arrastro y le digo que el padre de todas las capas es este null object. Entonces cuando yo muevo el null, las otras capas siguen el movimiento del null. Otra forma de hacerlo sería precomponer las capas. Precomponer capas significa crear un paquete para que todo me quede más ordenado y pueda trabajar mejor. ¿Vale? Un paquete en forma de composición. Para hacerlo, selecciono las capas, le doy al botón derecho y precomponer. Le pongo un nombre y le doy a OK. Y como veis me ha creado una composición con la animación. Si yo quiero editar esta composición, la puedo mover y si le doy doble clic, puedo volver a editar el movimiento de las naves y se me actualiza en la composición. Esta composición la podemos reutilizar tantas veces como queramos dentro de nuestro proyecto. Bien, y lo único que nos queda es animar el texto. ¿Vale? El texto está animado de la misma forma que hemos animado las naves. Con una máscara, animando el shapepath y la posición de la capa de texto.
Y por último ya solo nos queda crear y animar el sólido. Y para acabar voy a tocar un poco el timing para hacer que las cosas aparezcan con un poco más de sentido. Si quisiéramos modificar cualquier cosa de esta composición, hacemos doble clic y, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora es desplazar una de las naves. Con el Shift hago Snap en uno de los fotogramas clave, selecciono y desplazo. Y como veis se actualiza en la composición final.